problema es que estamos en un mundo en el que un solo país no puede hacer un cambio global, que ya me gustaría a mí, porque el capitalismo no es una cosa bonita, es una cosa que provoca muchísimas injusticias. Ha muerto la gente de hambre. Me debes tanto. Cómpralo si quieres, pero nos lo tienes que dar. Los pisaban con los pies para que quepan más, hasta que se llenaba ese agujero. Hace 70 años, en las localidades de Basarabia, se ha producido una tragedia que se ha llevado por lo menos 300.000 vidas, según los historiadores. Llegó la hambruna. El calvario empezó en el verano de 1946, cuando en el territorio actual de la República Moldavia, los campesinos se vieron obligados a realizar entregas agrícolas al Estado en proporciones prácticamente letales. Todo esto duró hasta 1947. El régimen comunista que llegó a Basarabia el 28 de junio de 1940 tenía mucha experiencia en el exterminio. Tenemos que recordar la colectivización forzada de la Unión Soviética y luego el famoso Holodomor en Ucrania, donde en los años 30 murieron unos 6 millones de personas. El destino de los entonces habitantes de la aldea Chenak en el distrito de Chimislia refleja la desgracia difícil de imaginar que atravesaba el mundo en ese momento. Durante la hambruna, en esta localidad había muerto casi la mitad de la población, es decir, más de 900 personas. Néstor Popescu, ahora de 89 años, recuerda bien cómo sobrevivió a ese periodo. Tenía 19 años. Hasta que el poder soviético llegara a Basarabia, su familia poseía tierras y otras propiedades, al igual que muchos otros campesinos de la zona. Alguien le dijo a mi padre que enterrara el pan, ya que nos lo quitarían, y que solo el que lo entierre se va a librar de esta. En un gallinero donde teníamos la comida para los caballos, cavamos, hemos puesto un barril de vino y lo hemos llenado de trigo. Por todos los lados venían y buscaban, atravesaban con una lanza todo lo que veían. ¿Y encontraron algo? No, nos hemos librado. Otros ni siquiera habían logrado esconder el grano, así que se lo quitaron todo fácilmente, los llamados apoderados agrícolas presentes en cada localidad. ¿Dónde podíamos esconder? ¿Dónde? Porque ellos buscaban por todos los lados. Todo, como si fuera la policía. Buscaban en el desván, en los gallineros, hasta en los montones de heno buscaron. Que no vaya a ser que nos escondiéramos trigo en el heno. No podías decir nada porque eran muy mala gente. Decían que, pues vosotros mientras habéis vivido tuvisteis comida, tuvisteis de todo. Ahora ha venido el tiempo de que os muráis. Y otra vez, de nuevo, otro control. Decreto fiestas navideñas, decreto Propiet, decreto Leningrad y otras y todas los que sacaban. Nos lo quitaron todo, te quedabas sin nada. Aunque habrían existido órdenes claras respecto a la parte del impuesto agrícola para cada hogar, dice la gente que los apoderados se llevaron toda la comida, inventando nuevos números y reglas. Viendo sus graneros vacíos, los campesinos tuvieron que saciar su hambre con lo que encontraban aparentemente comestible en el pueblo y en las colinas. El serrín de cuando se cortaba la madera, pues mezclado con serrín de aquel, y pillaban el perro y se lo comían, y a los gatos también. Elotes sin granos teníamos en el desván, y mi padre los cortaba picadillos con el hacha, los pasaba por la moledora y salía una especie de polvo. Bueno, mi madre ponía solo un puñado de sémola y el polvo de elote, lo amasaba todo para hacer tortitas en la estufa. Pero nos parecían tan buenas. Vino la primavera y subíamos a la montaña para secar las avellanas. Eran así como las patatas y las servíamos, y mira si aguantábamos un poquito más hasta que maduró el trigo que habíamos sembrado. Vinieron a robarnos nuestra vaca y luego la vaca estaba debajo de los iconos, y los tres junto a mi madre dormíamos encima del horno, y un día la vaca dio a luz. Después me daba alguna cucharilla de leche de vaca.
Se alimentaban de brotes. Ese año los árboles frutales no dieron demasiados frutos, porque cuando aparecieron los capullos de las frutas la gente se los comía todos. Hablé con niños que se estaban alimentando de lo que quedaban en las madrigueras. De los agujeros de los ratones sacaron algún puñado de grano y así sobrevivieron. Si encontraban zuecos de cuero, los secaban bien, los trituraban y preparaban una especie de sopa. Doroftei Popescu, hermano del señor Nistor, nos llevó al cementerio antiguo del pueblo, donde habrían algunas fosas comunes llenas de cadáveres de alambruna. Había 4 personas, a los que se les daba una especie de sopa, que tuvieran algo de fuerza para poder cavar. Cavaron un pozo más grande, aproximadamente de 2 por 2. Los pisaban con los pies para que quepan más, hasta que se llenaba el agujero. Y después, en la primavera del 47, como se empezó a calentar el tiempo, en abril, mayo, pues ya no podías pasar por el olor. El anciano dice que en esas condiciones un poquito más de esperanza tenían las familias, cuyos hombres e hijos habían sido enviados a la guerra. Suerte que vino mi padre. Si mi padre no hubiera vuelto, pues nosotros a saber dónde estaríamos, en las fosas comunes o a saber. Trajo algo de dinero de allí, que él cobraba 300 rublos, y lo que estuvo año y medio o 2 años, pues el de allí ahorró toda la jubilación. En los documentos e informes de las autoridades soviéticas de ese momento, solo se informaron casos de desnutrición. Las cifras y las proporciones reales de la tragedia a menudo se pasaron por alto, dicen los historiadores. Con la boca pequeña, la gente recuerda casos en los que algunos incluso llegaron a cometer actos de canibalismo. En realidad, fue la cúspide de la hambruna de esa época. Una mujer de aquí, no muy lejos, cortó a su hijo, lo abrió en canal, lo metió en un saco y lo subió al desván. Y bueno, cogía y se lo comía. Cuando observaron que el niño no estaba, fueron a mirar y lo encontraron allí. Después a ella se la llevaron y murió. Ella también murió. Ha habido casos, la gente ya estaba fuera de sí. Ya no sabían lo que hacían. Casos impactantes sucedieron también en otras localidades. La periodista Larisa Turea reunió cientos de testimonios y documentos que luego fueron encontrados en su obra El libro de la hambruna. Mis padres eran maestros y cogieron como niñera a una mujer que a pocos días después descubrieron que se comió a su propia hija en los años de la hambruna. Imagina que esta mujer se había encariñado un poco conmigo, probablemente vio en mí a la hija que se comió durante la hambruna. Y me contó cómo sucedió, que se la comieron para poder salvar a sus otros hijos y que después puso los huesitos en una caja de zapatos y la enterró en el jardín de la iglesia. Entonces, ella era consciente de lo que hizo, ¿no? Al borde de la desesperación, tal y como muestran los documentos de archivo, algunos se atrevieron a escribirle directamente a Stalin. En una carta fechada el 3 de junio de 1947, una mujer se dirigió al líder de la URSS. Nos dirigimos a usted, camarada Stalin, y le rogamos que nos ayude. En nuestro país, la gente trabajadora se muere de hambre. Nos queda solo lo que se les escurre entre los dedos. Aquí han muerto todos los que podrían trabajar. No hay nadie. Tampoco tenemos que sembrar. Así que ayúdenos, camarada Stalin, porque no tenemos oportunidad para sobrevivir. Viva nuestro líder maestro. Le deseo 100 años de salud. Prácticamente en todas las localidades hubieron casos de canibalismo. También hubieron casos de necrofagia, así que los cementerios estaban fuertemente custodiados porque algunos eran impulsados por el hambre. La gente se volvía loca y desenterraba cadáveres. Es cierto que en el 46-47 hubo sequía, pero dichos años la Unión Soviética tenía un excedente de grano, así que habría sido suficiente enviar algunos galones de grano a Chisinau.
No se podía pronunciar la palabra hambre. Durante todo el periodo soviético no fue aceptado. Solo era aceptado decir que hubo sequía. La sequía tuvo gran culpa, pero está claro que no fue esa la causa del hambre. Es decir, la desorganización y el deseo de manipular a un pueblo para hacerles aceptar la colectivización forzada. Y el régimen bolchevique provocó la hambruna. Muchas cosas, tal y como dicen los ancianos, también dependían del liderazgo del soviet de la aldea y de los empoderados agrícolas. Eran del mismo lugar, campesinos sin tierra, campesinos necesitados, campesinos que en algún momento habrían sido influenciados por el régimen comunista. De hecho, eran lo que les convenía al régimen comunista. Fue una mala gestión. Dios lo tendrá en cuenta. Nosotros no lo podemos juzgar. Dios nos guarde de tener otra hambruna como esa. Pero entonces, si no nos hubieran quitado todo el pan, la gente no se habría muerto de hambre. Mira en Yabú, el pueblo vecino. Había un presidente que le decía a la gente que ya vaya escondiendo el grano, que lo recojan todo, que os lo quitarán todo. No tendréis nada que comer. Cuando la gente tiene hambre son manipulados muy fácilmente. Es un instinto vital. Así que nos rebajaron en la escala de la evolución humana. Nos rebajaron al rango de las bestias. En la primavera del 47, dicen los sobrevivientes que ya todos los hogares y propiedades campesinas pasaron a ser propiedad del colectivo. Solo entonces las autoridades comenzaron a brindar ayuda a las familias necesitadas, pero difícilmente se les podría llamar ayudas. En la primavera, en marzo, empezaron a dar 2 kilogramos de centeno a cada uno de los que sobrevivieron. Descubrimos una decisión del gobierno en septiembre del 47, que redujo en un 40% el consumo de trigo que se iba a dar a los que no tenían para comer. Si nuestro legislador condenó hace unos años al régimen comunista, creo que debería volver a dar una ley especial en la que la hambruna se considere un genocidio del régimen comunista contra la población moldava de la URSS. Los ancianos supervivientes de la hambruna con los que hablé dicen que incluso hoy, después de cada comida, ya por inercia nunca tiran ningún trozo de corteza o migas de pan. Comen todo con cuidado. Esperan que la tragedia no vuelva a suceder y que a las generaciones futuras no se les olvide. Los que conocemos la necesidad lo apreciamos todo, pero quienes no la conocen dicen que les contamos cuentos. Dios, el que dice que vive mal, bueno, ese no tiene compasión. Yo soy comunista.